gusta y lo que no. Vuelta y Media. Tenemos esa confianza. Seguimos en Vuelta y Media, faltan 15 minutos para las 7 de la tarde y recibimos la visita de un amigo, Martín Hernández. Se suma a la mesa de mármol. Bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias. Martín, en Instagram lo conocen como buenosaires.ar. Exacto. Así. Es como especialista en los 48 barrios porteños. ¿Sabías que son 48? No, sabía que se le decían 100, sabía que no eran 100, pero nunca recordaba que eran 48. Exacto, entre 100 o 110 dependiendo las antiguas fuentes, Claro. Pero ahora 48 oficiales. Oficiales. Así que sí, recordando 48, 12 son 48 Palermos. 12 son Palermos, Palermo hay uno solo, después Pero empieza todo este tema. Todos de sus hijos cómo- no reconocidos. Exacto, que parte de Villa Artusa, que parte de Belgrano, que parte de Chacajiales, Recoleta, empiezan a- Villa Crespo, sí, van tomando como parte, pero bueno, eso es un tema complejo más inmobiliario que barrial. Bueno, obviamente. tenés una cuenta re linda. Bueno, muchas gracias. Pero contanos cómo surgió y qué hacías antes de ser Instagramer. O Mira, no sé. sí, esto fue un poquito casualidad. Yo estudié comunicación y relaciones públicas en el año 2000, del 2008 al 2013, cuando termino la facultad. En esa época las redes sociales, o sea, aproximaban un poco Twitter, un poco la fanpage de Facebook. Pero no estaba Instagram. No estaba Instagram. Yo en esa época trabajaba en una inmobiliaria, estaba mucho tiempo en la calle y me anoté para hacer un posgrado en la universidad de Community Manager porque sentía que algo estaba pasando con todo eso, como que se venía una movida importante, pero medias ciegas. Pero ya eras fotógrafo. Fue todo casualidad. O sea, siempre me gustó la fotografía, siempre me gustó la historia y la cultura, que fue la parte más fuerte como que yo traía desde chico. O sea, me gustaba mucho leer, estar en mi casa como buscando información y me crié en Temperley, pero bueno, era como de una forma turista en la ciudad. Entonces, cuando empecé a venir hacia la ciudad, me tomaba mucho tiempo para salir a recorrer. Cuando empecé a trabajar en la inmobiliaria, por mi trabajo tenía que estar recorriendo, y cuando me anoto en el posgrado en la universidad, los profesores nos habían dicho que teníamos que elegir alguna de las plataformas para hacer, viste, el trabajo práctico y ver lo que se llaman las buenas prácticas de las redes sociales. Y yo digo, bueno, voy por Instagram porque era algo nuevo, no me gustaba ir por donde iba todo el mundo. Y estaba el foco cuando arrancó Instagram, que era el lugar donde ves fotos lindas. ¿Te acordás que el diferencial que tenía con Facebook, que estaban todos en una mesa así, con una gaseosa de 2 litros, y se me era como nada cuidado? Instagram aparecía filtros, como... era el primero por el filtro. Claro. Exacto. A ver, el concepto primario de Instagram cuando se abre por allá por el 2012, 2013, sobre todo acá en Argentina, era la foto del instante. Entonces, de repente, no sé, te cruzabas con algo, te hacías el fotógrafo una ventana, le sacabas una foto, le ponías un filtro espantoso, un marco que era horrible, lo subías y decías, qué linda ventana. Esa era la utilización de Instagram. En ese momento no te tomabas el tiempo para poner información, o no tenía nada que ver con lo que después se transformaron las redes sociales. Pero bueno, estaba en la universidad, agarré y dije, voy a ir por otro lado que no vaya la gente. Lo hablé con los profesores, me dijeron, no hay ningún problema. Y como estaba todo el tiempo en la calle, digo, ¿qué puedo hacer? Voy a empezar a hablar sobre los lugares que me cruzo mientras voy caminando. No sé, le sacaba una foto a una escultura, a un mural o a un edificio que me gustaba y ponía una pequeña reseña. Lo que al principio no había gustado mucho, pensando en con el diario del martes. Exacto. ¿Por qué? Información, ¿no, nene? O sea, acá es ver una foto y decir qué estamos haciendo en el instante o en el momento. Así que, en cierta forma, esa fue como la primera parte de empezar a jugar con las redes sociales. Como te decía, Twitter no me gustaba porque nunca me sentí como un personaje que podía decir algo interesante en 140 caracteres en el momento. Y la fanpage era lo que estaba utilizando todo el mundo. Así que esos fueron 6, 7 meses, casi un año del posgrado. Y cuando finaliza, veía que la gente de a poco se iba enganchando. Año 2013, 2014, digo, bueno, vamos a seguir. Yo seguía yendo a mi trabajo. Y mientras caminaba, iba de un punto al otro, sacaba foto a algo y le comentaba a la gente de qué se trataba. En esa época no era buenosaires.ar, tenía como otro nombre, creo era, ni me acuerdo, Buenos Aires Tincho, una cosa así, porque era solamente para hacerlo de la facu. Y empezó a pasar algo copado que la gente se empezó a enganchar
de a Y te poco, empezó a pedir, por ejemplo, tenés que ir a reseñar tal lugar. Claro, y ahí se mezcló algo con algo que ahora es muy común y en esa época ni siquiera existía, que era como una forma de haters de las personas, porque como no existía una cuenta oficial del gobierno, que muchas veces la gente confunde mi cuenta con la cuenta del gobierno de la ciudad y te puedes imaginar que me dicen, me mandan el caño roto, el auto mal estacionado, el árbol Tincho, cortado. ¿qué hacemos con este bache? No, bueno, ni hablar de los dólares. Bueno, todo lo que te puedas imaginar, o sea, ese es como mi mundo de hater hoy, la gente que cree que es la cuenta Un poco oficial. es tu problema también. Exacto. ¿Cómo? Bueno, un poco tu problema te lo buscaste sin querer, pero... Viste, son cosas que pasan. No Y nos vamos a quejar. buenosaires.art. Claro, no nos vamos a quejar a esta altura. Pero yo siempre digo que hay algo divertido todo depende cómo cada uno se toma este tema de los haters. Ahora nos vamos por otro lado. Pero a donde hay mensajes siempre, viste, algo está depende pasando. del lugar en el que te parás. Vos te podés quedar en el enojo de lo que te están escribiendo, o decir, che, acá por ahí hay o una problemática o un pedido. A mí lo que me pasaba era como me manejaba siempre entre los barrios tradicionales, pero porque vivía en el centro, trabajaba en Recoleta y andaba por Palermo, Puerto Madero, siempre subía información de esos lugares. Claro. Y empezaron a aparecer vecinos de los barrios que no eran tan conocidos y me decían, che, Tincho, Buenos Aires es mucho más que los barrios tradicionales. Te Es fueron como- moldeando también tus propios seguidores. Es que se fue, viste, lo fueron llevando los seguidores. Y ahí me pareció interesante, siempre desde la curiosidad. Yo tenía mi trabajo, esto hasta años después no... que acompañamos este crecimiento del crecimiento de los influencers, como decías vos hace un ratito, desconocíamos totalmente todo lo que iba a venir. Entonces era genuino, era muy genuino el comienzo. Pero ¿te acordás cuando venías de Temperley, las primeras impresiones que venías a la ciudad de Buenos Aires, al centro o a algún lugar puntual? ¿Qué es lo que primero te llamó la atención? La primera vez que vine a Capital, vine con mis amigos en la primaria. En esa época, viste, podías andarte aquí, le decía, che, mami, me voy, y nos íbamos. Me tomé el tren, me tomé el subte y los chicos iban para los bosques de Palermo a recorrer en el día de la primavera. Y la primera vez que subí al subte me voló la cabeza, le dije, chicos, vayan que yo me quedo, y ese día recorrí todos los subtes de Buenos Aires. No te y puedo tenía 13, 14 años. Sí. Y me quedé recorriendo los subtes porque me había impactado tanto la arquitectura, el arte, que te viste los cerámicos que tenía el subte, los coches en sí, ni hablar. La línea en esa A, lo que época, era. la línea A, que eran los antiguos subtes, y me había volado la cabeza. Y me quedé todo el día recorriendo los subtes. Así que siempre digo, fue como la curiosidad lo que fue haciendo que Buenos Aires.ar se vaya desarrollando, y después esta compañía de muchos de los vecinos y de la gente que te empezaba a pedir en cierta forma hacia dónde la tenías que llevar cuando no era un trabajo, sino que era totalmente un hobby. Y trayéndote al presente, ¿es inagotable? ¿O hay momentos donde decís, che, ¿qué me falta? Esto lo hice, esto... no sé. Infinito. Yo siempre digo, la verdad que la curiosidad es infinita, y aparte las historias que la ciudad tiene para contar, en 200 kilómetros cuadrados hay muchísima información. Y me pasa el día de ahora que recién venía caminando y trato no siempre de caminar por la misma calle. Si tengo que ir a un lugar, trato de que te sorprenda. buscar. Claro, y soy, la verdad que muy curioso. Después de tantos años, ya 10 años que lo estoy haciendo, pero que es mi trabajo desde el 2018, al día de hoy me sigo sorprendiendo. Y cuando pasando... decís del 2018 tú empezó a hacer un trabajo, ¿cómo fue? Mirá, justamente en el año 2016, con esta inquietud de la gente, empecé a investigar un poco cómo podía hacer para contar la historia de los 48 barrios, y yo sentía que en cierta forma lo que los vecinos o mis seguidores me estaban pidiendo era que le dé la misma entidad a todos los barrios. Ajá. Me acuerdo que empecé a investigar un poquito, primero con los 110 barrios porteños, después me di cuenta que era 48 los oficiales. Que el tango exageraba, ¿no? Sí, exageraba un poquitito, Un poquito. pero bueno, es un sentir, porque si vos te pones a pensar, hay muchos barrios que no son tradicionales, que tienen esencia de barrio y toda la conducta del barrio, y el vecino te la va a discutir. Claro. Por ejemplo, Valvanera. Valvanera tiene 11, Valvanera tiene Abasto, Valvanera tiene Congreso. Y 11, Abasto y Congreso No son tienen nada tres barrios con identidad propia. Claro. O Barrio Norte. ¿Dónde empieza o termina? Es parte de Valvanera, es parte de Recoleta,
pero es Barrio Norte. Claro, algo te va a decir Google, algo te van a decir los vecinos, vos vas cruzando toda esa información entre las experiencias y haces después tus reseñas. Es súper interesante porque el sentir de la gente es lo mismo que los equipos de fútbol, es lo mismo que, yo siempre digo, las pizzerías. Exacto, y ahí te metes, no te metes en un terreno que ahí puede haber más haters que por ahí que en la política. Es pasión. Es pasión. Es pasión, los barrios son pasión. Entonces yo, en cierta forma, con los barrios y con los límites, tuve que buscar información oficial y agarrarme de algo para decir, mira, yo te voy a contar esta historia que ocurre en este espacio que tiene que ver con lo que oficialmente se toma. Después, viste, si una avenida, esto es como el Río de la Plata. Vos tenés de un lado Argentina, de otro lado Uruguay. Si vos estás en una calle y de un lado es Constitución y del otro San Cristóbal, si después el vecino se enoja porque no quiere decir que un barrio es otro, o ahora, viste, hace un tiempo pasaba mucho con Colegiales o con Belgrano. Hoy Colegiales empezó a tomar una fuerza mucha mayor identidad, y mucha identidad. Antes te decían, no, yo estoy caminando por los Incas, esto es Belgrano inamovible. No, de un lado es Colegiales y del otro es Belgrano, porque hay una división. Y bueno, pasó mucho con esto de empezar a buscar información sobre los 48 barrios, que dije, bueno, voy a empezar en cierta forma a mostrárselo a la gente. En el año 2016, todos los fines de semana salía a fotografiar y a investigar sobre un barrio y después durante la semana iba compartiendo la información. Me acuerdo que me bajé un Excel, yo soy un friki, profesional, ñoño total. ñoño, pero mal. Y agarré, viste, y empecé a decir, bueno, voy a empezar por agronomía para darle un orden alfabético, voy a terminar por Villa Urquiza, voy a ir barrio por barrio. Quería, en cierta forma, darle un impacto porque sabía que algo podía pasar, no sabía qué, pero tenía una sensación. Entonces dije, bueno, ¿qué día tendría que empezar para que el último barrio sea el último día del año y a fin de año decir, recorrí los 48 barrios, fuegos artificiales y todo eso? Y me acuerdo que comencé en febrero con agronomía y así empecé, viste, a ir barrio por barrio, al principio con la información que conseguía en internet, después con la curiosidad de ir caminando por las calles, pero después empezaron a aparecer los vecinos que te decían, en mi casa tengo, no sé, tal cosa, hay un museo que no conoces, venía a mi terraza que tiene una vista impresionante, no te podés perder este lugar y se empezó a formar una bola maravillosa. En ese año, en el 2016, pude hacer los 48 barrios en las 48 semanas, que fue todo un tema, porque si me enfermaba un fin de semana o pasaba algo, ya te atrasabas. Me atrasaba y no iba a poder como seguir con mi idea de terminar a fin de año. De hecho, en Parque Avellaneda, me acuerdo que era agosto, hacía un frío, tormenta, lluvia. El sábado no fui porque era imposible. El domingo dije, bueno, hoy tengo que ir sí o sí. Llovía peor que el sábado, agarré una bolsa para la cámara y me fui igual. Y en un momento estaba en el medio de Villa del Parque, de Parque Avellaneda, donde está la Casona de los Olivera, que es el antiguo casco de estancia de la Ciudad de Buenos Aires, que es maravilloso. Y me miro, era agua completa y me empiezo a reír y digo, ¿quién me mandó a hacer esto? Mandó? ¿Qué estoy haciendo? Sos tu propio jefe, el famoso... No era mi trabajo, era simplemente hacerlo porque me divertía compartir esa información con la gente. Y ahí me empecé a reír y dije, estoy haciendo lo que me gusta. Claro. Así que es por acá. Estamos con Martín Hernández, buenosaires.ar, así lo encuentran en Instagram, recorrió y recorre los barrios permanentemente, son 48, ya tenemos una data, y vamos a empezar a hacerle preguntas de esas que generan pica, ¿no? Como, ¿hay una calle más linda para vos? ¿Hay una calle más fea? Y ahí te empiezan a putear. Sí, es que te van a putear por todo porque, bueno, ya nos dimos cuenta con el tiempo. Hace poquito juego mucho con la gente, con las encuestas o que me empiecen a comentar, según ellos, qué es lo que más les gusta en diferentes tópicos. Hicimos uno sobre avenidas y... A ver, esto es, como todo, son gustos subjetivo. Personales, exacto. Para mí la avenida más hermosa, porque me gusta particularmente la arquitectura, es Avenida Callao. Ajá. Avenida Callao, desde el Congreso de la Nación hasta Avenida Santa Fe, porque después se convierte en una avenida un poco más residencial, que antiguamente tiene unos palacios maravillosos, pero que se han tirado para hacer torres, edificios, pero bueno, es un tema de otra época. Es una de las avenidas arquitectónicas más increíbles de Buenos Aires. Y juego mucho con la gente en este ejercicio de
tomarse 5 minutos, mirar un poquito más, mirar para arriba y ver qué tiene para ofrecerte Buenos Aires. Que en cierta forma, cuando comparto los posteos o subo los reels o la información, muchas veces la devolución es vivo a media cuadra y nunca lo vi. Después, ¿por qué no lo viste? Es otro tema. Seguimos a 1000 si tenés miedo de frenar en la esquina. ¿Viste? O sea, se empieza a cruzar mucho toda esa información, todo ese juego. Pero Avenida Callao es arquitectónicamente una de las avenidas más maravillosas de Buenos Aires. Después hay otras. Avenida Meliá, por ejemplo, porque tiene uno de los túneles verdes más increíbles, aparte de unas casas muy interesantes, pero es una avenida que te regala un arbolado público maravilloso y que tiene mucho sentir. ¿Para ustedes? La más fea, para mí Libertador. Siempre peleamos con Seba, que yo digo, a mí me gusta la avenida Libertador, la más linda. Y Seba dice avenida Corrientes. Yo le digo, le tenés cariño, le tenés mucho cariño para mí porque pasaste muchos años de tu vida, pero es que particularmente es linda. Y peleamos con eso porque hay que hacer radio también 3 horas. Sí, ¿no? hay que jugar un ratito. Y la avenida más fea ahí me pones en un problema porque sé que hay gente que la defiende mucho y que pasa, pero yo no soy muy fan de los autos y esas cosas, así que para mí Warnes es una de las más complejas. Warnes, sí. Exacto. Pero así todo, te pasa que cuando salís al barrio y caminas, todas tienen algún detalle o algo para contar. Es súper interesante. Warnes tiene una vida particular, muy propia. Los autos y todo eso. Que yo que la vida pasa que cierran los locales. Empieza a ver ahora restaurantes. Avenida Córdoba. Bueno. Empieza a ver ahora restaurantes a puerta cerrada que vos vas a Warnes y te dicen, ¿pero esta es la dirección? Sí. Y vos decís, ¿seguro? Porque se está como ampliando el polo gastronómico de ahí, de esa zona, ¿no? Sí. Y ahí cerquita, a media cuadra, avenida Warnes, ahora no recuerdo la calle, pero hay un bodegón de 2 abuelas que es el bodegón de las abuelas, exacto, que es maravilloso. 2 abuelas que tienen casi 90 años, que te cocinan ellas y que los platos son una locura, que ahora se está dando... A ver, difusión, viste que las redes son impresionantes porque tienen justamente eso. De repente, ahora le explotás el local como hace la chica del brunch y le explotaste el local a 2 abuelas y dicen, no puedo terminar de cocinar. La chica del brunch es un gran fenómeno, yo lo digo, a mí me gusta mucho el tema de Buenos Aires y a la vez el tema de las redes. La gastronomía. Y pasa, no tanto a modo personal, lo tenés que hacer, yo le traté de dar una vuelta diferente, porque la verdad que nunca me interesó lo foodie, pero cuando tenés una cuenta y tu trabajo es trabajar en las redes sociales, tenés que, en cierta forma, darle lo que a vos te gusta para que sea un motivo y un salir día a día y también lo que buscan los seguidores. Después de la cuarentena, lo único que la gente quiere saber es a dónde ir a comer, bueno, bonito y barato, y lugares para recorrer que sean espacios públicos. Yo me di cuenta en este último tiempo que antes tal vez te desarrollaba una fachada de un edificio impresionante, Art Nouveau, y la gente se volvía loca, ahora la subo y no pasa nada. Entonces las redes tienen eso, que son súper dinámicas. Y alguien que se quiere empezar a enamorar de Buenos Aires, que te empieza a seguir ahora, que no te conoce, que algunas recomendaciones que vos tengas para hacerle, unos tips. ¿En qué sentido, por ejemplo? Algo que no se puede perder, esto de mirar para arriba, un monumento, una calle, un espacio, algo que no sea tan del circuito obvio y que vos te guste destacar. Lo que tiene Buenos Aires y en esto tan dinámico de una ciudad cosmopolita, tan grande, es que todo el tiempo tiene algo nuevo, pero también está muy agarrado, está muy afianzado con la historia. En no muchos años pasaron muchísimas cosas y eso está muy marcado en la arquitectura, en la escultura y en el valor patrimonial que tenemos nosotros en cuanto a grandes artistas mundiales que han hecho obras que, si vos vas a un museo europeo o un museo estadounidense, lo primero que vas a hacer es ir a conocer. Y acá tenemos obviamente algunas piezas originales, pero muchas réplicas, como el Pensador de Rodin o la Estatua de la Libertad de Belgrano, algunos monumentos que son... ¿Dónde está el Pensador de Rodin? El Pensador está enfrente del Congreso. Es la plaza de los 2 congresos, pero está adelante la Plaza Mariano Moreno. Ni bien termina la Avenida de Mayo, te cruzás con el Pensador. Y tenemos... Ahí está el Museo de Réplicas también ahí. Bueno, en la Boca, perdón, sí, bueno. Sí, ahora al final ahí de Costanera al final de Sur, Puerto no sé, Madero, Puerto exacto. Es casi con el límite de la Boca, con la Ciudad Deportiva de la Boca. Bueno, los museos de Buenos Aires son imperdibles. Me pasa muchas veces que le consultás a gente muy
viajada o a gente que no tiene mucha, que tiene mucha cultura de espacios, y les decís, vos estuviste en Estados Unidos y fuiste al Metropolitan, estuviste en París y fuiste al Louvre, fuiste al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, que tiene el acervo cultural más grande de América Latina, con obras de los artistas que se te ocurra, y no lo conocen. Entonces, en cierta forma, siempre es una invitación a abrir un poco la cabeza en la medida en lo que a la gente le importe, porque viste que también funciona así. A mí me gusta ir a comer, a mí me gusta buscar espacios públicos al aire libre, y a mí me gusta la cultura. Pero los ojos de turista en la ciudad muchas veces que vivimos, que no tenemos esos ojos o esa curiosidad, porque en el trajín, en la vida cotidiana no te detenés. Y acá pasaron dos cosas muy interesantes para la ciudad y para las propuestas que tiene la ciudad para brindar, que fueron, una, la cuarentena, que bueno, nada, post-cuarentena y con la imposibilidad de la gente de viajar, de repente empezaron a ser mucho más curiosos porque no tenían posibilidad y realmente se sorprendieron, y ahora buscan las personas nuevas alternativas o nuevas opciones para conocer. Obviamente lo que está pasando a nivel económico, que hace que tal vez sea más complicado viajar afuera, entonces también empiezan a jugar un poco con cuáles son las propuestas de una ciudad que tiene muchísimo. Simplemente hay que frenar un poquitito y también ser curioso. Las redes sociales vienen hoy a brindar espacios. Hay muchísimas cuentas que hacen lo mismo que hago yo, que es mostrarte espacios y lugares que podés conocer, es simplemente tener un poco de curiosidad. Espectacular. Martín Hernández nos visita. Gracias, Martín, por venir. No, por favor, un placer. Invitamos a todos y a todas que te sigan en buenosaires.ar y que, bueno, despierten la curiosidad. Tu último posteo con el sándwich de jamón crudo me dio hambre. ¿Vos ya te lo digo. Que es? Ahí ya te lo digo, así que lo vamos. El Bar Conde, te sumo. Me encanta. Te sumo el Bar Conde en Muy Conde bueno. y La Croce. Gracias por venir. A ustedes, chicos. Para Swiss Medic